Día 251, lección número 34, libro del Deuteronomio, introducción y contexto histórico. ¿Quién escribió el libro? Moisés. ¿Cuándo fue escrito? Entre los años 1446 al 1240 a.C. ¿Dónde fue escrito? En el desierto, en el monte Sinaí. Deuteronomio significa segunda ley, y junto con Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, constituyen el Pentateuco, la Torá, donde se encuentra la instrucción de Dios. Deuteronomio es una repetición de la ley, porque muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el Sinaí ya habían fallecido, y por lo tanto era necesario entregar una segunda vez la ley para las nuevas generaciones. Se enfatiza en la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de la bendición de Dios. El pueblo prosperaría en la medida que obedecieran a Dios. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés, y en su capítulo final se registra su muerte. El título hebreo del libro se traduce "Estas son las palabras", de los primeros 2 vocablos del libro en hebreo. El título hebreo es una mejor descripción del libro, debido a que no es una segunda ley, sino más bien es el registro de las palabras de la explicación de Moisés con respecto a la ley. Deuteronomio completa la unidad literaria de 5 partes llamadas el Pentateuco. Contexto histórico del libro. El libro del Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. El acontecimiento principal fue la comunicación verbal de la revelación divina de Moisés al pueblo de Israel. Otros acontecimientos registrados fueron: 1. Moisés registrando la ley en un libro y su comisión a Josué como el nuevo líder. 2. La contemplación de la tierra de Canaán por parte de Moisés desde el monte Nebo. Y 3. Su muerte. Los destinatarios originales del libro del Deuteronomio, tanto en sus presentaciones verbales como escritas, fue la segunda generación de la nación de Israel, esa generación entera de 40 a 60 años de edad, a excepción de Josué y de Caleb, quien ya eran mayores. Habían nacido en Egipto y habían participado como niños o jóvenes en el Éxodo. Aquellos que tenían menos de 40 años de edad habían nacido y habían sido criados en el desierto. Juntos constituían la generación que se encontraba a punto de conquistar la tierra de Canaán bajo el mando de Josué, 40 años después de que habían dejado Egipto. Moisés ha sido tradicionalmente reconocido como el autor del libro del Deuteronomio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento apoyan esta afirmación de que Moisés lo escribió. Mientras que Deuteronomio fue añadido después de la muerte de Moisés, probablemente por Josué, el resto del libro vino de la mano de Moisés poco antes de su muerte en el año 1405 a.C. La mayoría del libro está constituido por discursos de despedida de Moisés, quien tenía unos 120 años de edad. Les dio a Israel, comenzando en el primer día del mes 11 del año 40, después del éxodo en Egipto. Estos discursos pueden ser fechados entre enero y febrero del año 1405. En las últimas semanas de la vida de Moisés, él escribió estos discursos y se los dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras de Israel.